Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast del Derecho y del Revés. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Antonio Capella. Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación a charlar sobre ESG. Ha sido un placer estar aquí. Muy bien. Bueno, Antonio, la verdad es que es un momento muy importante, yo creo muy propicio para tener esta charla. Ahora lo trataremos por el aluvión normativo, que es el momento en el que se encuentra este tema, ¿no? Permíteme preguntarte por tus inicios en esta rama, ¿no? Tú eres socio de EY, de Ernst & Young, en este área. Explícanos un poco cómo fueron tus inicios y cómo ha ido evolucionando la materia desde que tú empezaste a estar involucrado hasta fechas actuales. Muy bien. Pues mira, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Entonces, en aquella época era una carrera novedosa, ¿no? Soy de la quinta promoción en la autónoma de licenciatura en Ciencias Medioambientales, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera, trabajé en una pequeña boutique de temas medioambientales, ¿no? Pues con temas muy focalizados en lo que actualmente de la sostenibilidad dirían la E de Environment, pues muy focalizado ahí, ¿no? Después de ahí estuve en una multinacional química alemana, en BASF, y ahí me ocupaba de todos los temas medioambientales también, con lo cual yo creo que también es un poco la secuencia de cómo todo esto de forma embrionaria era temas más medioambientales, ¿no? Entonces, después de pasar por la multinacional química y ahí curtirme en todos los temas de legislación, de impactos ambientales y demás, luego ya pasé al mundo de la consultoría, ¿no? Y entonces ahí ya desarrollé mi carrera profesional en el mundo de la consultoría. Y en ese momento ya se viró del concepto de la E de medio ambiente al concepto de la responsabilidad social corporativa, la RSC. Lo que pasa es que la S ahí engañaba un poco, porque no solo era social, sino que se llamaba el concepto de sostenibilidad amplio, se denominaba RSC, pero con ese componente social que tenía bastante potencia y quizá más filantrópico de acción social o de donativo o de colaboración con ONGs, ¿no? Posteriormente, ese concepto de RSC ya cambió al concepto de sostenibilidad, donde engloba la E, la S y la G de buen gobierno, la S de social, pero también de recursos humanos y de personas, y la parte D de medio ambiente, ¿no? Con lo cual, yo creo que mi carrera profesional también ha sido un reflejo de esa evolución del concepto medioambiental a RSC y después de RSC a sostenibilidad, ¿no? Interesante. Muy bien. Explícanos un poco tus inicios en la etapa de consultoría, ¿no? Dices, era en torno al 2000, 2006, 2000, 2000, en empresa grande, o sea, en firma multinacional, en 2006. 2006. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué servicios ofrecíais? ¿Qué demandaban los clientes? Pues la verdad es que en aquel momento, como te comentaba, hablamos de RSC, con lo cual lo que los clientes demandaban eran que les ayudáramos a articular sus estrategias de RSC, ¿no? Responsabilidad social corporativa. Sobre todo eran grandes multinacionales, ¿no? Eran IBEX 35 y eran grandes multinacionales que necesitaban articular lo que venían haciendo ya de temas filantrópicos, pero también de temas medioambientales y de temas que ahora podríamos denominar sostenibilidad, con algunos matices, pero que querían articular todo eso, ¿no? Y eso era un tema que lo hacían de forma voluntaria, con lo cual se empezaba en aquella época a montar dentro de las multinacionales departamentos que llevaban la RSC. O sea, en aquella época pues existía la figura del director de RSC, todavía existen algunas corporaciones, pero entonces no se habla de sostenibilidad y era RSC, que gestionaban todos estos temas y empezamos a trabajar con ellos en las grandes empresas españolas, en este caso, porque mi ámbito era España, ¿no? ¿Y en esos momentos era tan transversal esa materia, ese cargo de director de RSC, o luego se ha abarcado muchísimo más? Y intentaba serlo, la verdad, intentaba serlo y aunque Lo que le dejaban, ¿no? lo que le dejaban. Yo lo que siempre digo es que la S de la RSC, la S que va en medio, incordiaba bastante, porque al final era responsabilidad corporativa, por eso también se denominaba RC en algunos casos, ¿no? Claro. Sí que intentaba tener ese amplio espectro y transversalidad dentro de la organización, lo que le dejaban, como bien has dicho tú, lo que pasa es que era voluntario. Entonces, al ser voluntario, pues te hacían el caso que te hacían
era una información pues, que en algunos casos en aquella época ya estaba sujeto a los datos de RSC ya estaban sujetos a auditoría externa, en otros no, pero era de forma voluntaria, con lo cual era una ardua tarea por parte de todos los que nos dedicamos a ayudar a las compañías y los que están en las compañías en hacer avanzar esto. Realmente era complejo, ¿no? Una acción de apostolado total, de intentar convencer de que eso Era importante y es valía la pena. importante. Y sobre todo el retorno, ¿no? Decías: "Oye, pero ¿qué retorno tiene?", ¿no? Y dices: "Bueno, esto es a largo plazo, es un tema más profundo", ¿no? Claro, claro, sí, tangibilizar de aquella época, y ahora también sigue siendo así, pero cuesta menos, tangibilizar el retorno de hacer RSC en aquella época era complicado, ¿no? Y depende de con quién hablabas, pues ponía en duda que todo aquello eh, fuera a implicar un retorno para la compañía. Y sin duda, nosotros lo teníamos claro, es decir, un tema reputacional, un tema de disminución de costes, un tema de posicionamiento en el mercado, pero un tema que era bastante incipiente y que sobre todo la pequeña y mediana empresa pues no lo tenía nada claro, es decir, hacían lo justo y necesario para cumplir con la normativa, que básicamente en aquella época la normativa que había era medioambiental, ya está. Claro, porque ahora hay una situación que entiendo que ha cambiado mucho, que es la sensibilidad que tiene el público en general a estos temas, ¿no? Y eso es un gran motor para las empresas, pues, de gran consumo, para las B2C, ¿no? Y eso es clarísimamente el adaptarse a lo que el consumidor, pues, es más sensible, ¿no? Pero en esa época, quizá el consumidor iba más rezagado, ¿no? En cuanto a sensibilidad. Así es. La verdad es que países nórdicos nos llevan ventaja histórica en la sensibilidad del consumidor y un ejemplo claro es cuando va al lineal del supermercado, coger productos que pueden ser más caros, pero que tienen atributos de sostenibilidad, ecológicos o de proximidad, y eso ha ido cambiando en los últimos 20 años, y en España también hemos ido haciendo esa aproximación hacia gente cada vez más dispuesta a pagar un poco más por tener una serie de, pagar por unos atributos de sostenibilidad, y eso es lo que decías tú, que ha habido una sensibilización muy importante. Pese a eso, todavía cuesta, porque sobre todo pues, en momentos de crisis en los países, pues al final la gente mira al bolsillo, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más se han creado productos o servicios de nicho que dan respuesta a determinado colectivo del trocito del pastel que cada vez crece más, que son sensibles a esos temas, ¿no? Pero no olvidemos, medioambientales y también sociales, ¿eh? Ujú. Para hacernos una idea de la evolución, ¿nos podrías decir, cómo ha evolucionado vuestros propios equipos? Por ejemplo, el número de personas implicadas en el departamento de hace, pues, 15 o 20 años al de ahora. Me imagino que ha tenido un cambio relevante. Muy importante, muy importante. Y piensa que antes, pues bueno, con muy poquita gente dabas cobertura a las necesidades del mercado, ¿no? Esto ha crecido de forma exponencial. Es decir, pues de equipos de 10 personas, ahora más de 150 personas, ¿no? Con más de 10 socios en EY, pues que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Piensa que todo esto es tan transversal que hay que tocarlo desde todos los ángulos, con lo cual la transversalidad de, de la gente que tenemos en los equipos es impresionante, es decir, gente de ciencias, de letras, abogados, licenciados en ciencias ambientales, ingenieros, economistas, ADE, todo, porque los ángulos son múltiples, con lo cual hay que abordar la problemática de los clientes desde todos esos ángulos. Y todo el mundo, desde su background, aporta diferentes visiones, ¿no? Entonces es muy interesante y muy enriquecedor cómo los equipos se complementan de los diferentes proyectos para ver ese ángulo transversal. Claro, todas esas políticas han de ir empapando en la compañía, ¿no? Y para eso los equipos han de estar totalmente coordinados para que las diferentes áreas de, pues, advisory, de auditoría, de legal, en todos sus ámbitos, ¿no? Laboral, mercantil, etcétera, vayan incorporando todas esas políticas. Exacto, tú lo dices muy bien, en cada línea de servicio tenemos equipos especializados en sostenibilidad. Entonces, es muy interesante. Antes estábamos siempre reducidos pues, o al área de consultoría o al área de auditoría. Ahora es un tema totalmente transversal. Y la verdad es que el cliente valora muchísimo que a una reunión acudamos diferentes socios, que todos hacemos sostenibilidad, pero de diferentes service lines. Y esto es impresionante.
Sí, sí, esa sensibilidad del asesor, ¿no? Ha cambiado absolutamente, ¿no? Antes me imagino que erais los que parabais, ¿no? Las transacciones, hasta cuidado, Éramos claro, avis, ya están éramos estos, bandera roja. ya están estos ralentizando esto, ¿no? Con estas historias que Total. Piensa que en la agenda de los CEOs ahora, siempre, entre otras cosas, como no podéis decir de otra manera, está el tema de sostenibilidad. Entonces es un tema que quiere comentar, un CEO quiere hablar de esos temas, de lo que viene, se ha vuelto, se ha incorporado al core exacto, de a los una negocios, ¿no? exacto, a la agenda que tiene el máximo órgano de decisión de una compañía, entre otros, no digo que sea el único en la sostenibilidad, pero entre otros está, con lo cual hay que tener conocimiento para poder hablar de ese tema, y es un tema complejo y muy transversal, con lo cual necesitamos gente preparada para esa transversalidad. Claro. Nos decías que, bueno, es muy significativo y un termómetro muy evidente el crecimiento de los equipos, ¿no? Em, Nos decías antes, claro, las compañías target que recababa, me decías que era cumplimiento voluntario, ¿no? Antes estaba reservado a grandes corporaciones, ¿no? Y ahora cada vez va bajando, ¿no? Me imagino que ahora todavía pues hay muchas compañías más digamos, de una dimensión más reducida que todavía no son tan conscientes, pero el regulador ya se está ocupando de que no sea opcional, ¿no? De que no sea voluntario, sino que em, traspasados unos índices de magnitud, etcétera, pues ya es obligatorio, ¿no? Y eso nos lleva al término, ¿no? Acuñado por vosotros el tsunami regulatorio, ¿no? Explícanos un poco por qué este momento es tan trascendente a nivel regulatorio, de dónde viene y cómo está impactando en todo el tejido empresarial. Muy bien. Sí, realmente es apasionante lo del tsunami porque yo siempre digo, el tema de sostenibilidad tomó relevancia cuando pasaron dos cosas. Uno, que el mundo financiero se lo creyó y vio que gestionar bien los temas de sostenibilidad era minimizar riesgos y aprovechar oportunidades. Y dos, cuando la regulación impulsó a que eso sucediera, ¿no? Entonces, en España, básicamente, el primer golpe de regulación vino en el año 2018, que ya era transposición de una directiva europea, la Non-Financial Reporting Directive, y eso ya supuso un gran qué. Y ahí ya compañías de más de 250 empleados, 40 millones de facturación o 20 millones de activos, entraron ya a tener que reportar todo lo que hacían en ESG y además hacerlo auditar por un tercero independiente. Eso fue ya un gran avance en los temas porque la regulación entró fuerte. Y en ese mismo momento coincidió con el tema mundo financiero que también se lo creyó mucho, ¿no? Entonces eso ya fue una gran palanca. Entonces ahora el tsunami regulatorio viene después de lo del 2018, ahora está sucediendo, que es nueva directiva europea, que es la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, que aquí lo que hace es que en toda Europa haya que reportar muchísima más información. Son más de 1000 y pico data points que habrá que reportar de la E, de la S y de la G, y no solo cuantitativos, sino cualitativos. Políticas, cómo impactas, qué riesgos detectas, qué oportunidades tienes. Y todo eso intentando asimilarlo a las cuentas. Es decir, ¿verdad que todo el mundo presenta las cuentas de la misma manera? Pues lo mismo con los estándares europeos ya aprobados, los European Sustainability Reporting Standards, todo el mundo a reportar una información muy concreta y específica y además toda Europa esa información auditada. Entonces, todo esto viene del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, donde en cascada caen normativas y es lo que llamamos nosotros el tsunami regulatorio ESG, y no ha acabado aquí, vendrán más cosas, es decir, hay directivas recientemente aprobadas que serán traspuestas, la CSRD, antes de que acabe el año, también debería ser traspuesta a España, y eso cierra el abanico de que afecte o aplique a más compañías que tendrán que hacer esto, ¿no? Entonces, son directivas de reporte, pero indirectamente son de performance, es decir, si obligan a que año tras año las compañías reporten lo que hacen, al final lo que hará es que las empresas quieran mejorar para salir bien en la foto de año tras año. Con lo cual, pese a que es una directiva o normativa de reporte, también es de desempeño. Bueno, lo mismo que pasa con el reporting financiero, ¿no? Exactamente. Y el crecimiento, ¿no? Que Exact- cada año tienes que dar una cifra exact- mejor. Y forma parte importante que el paquete de información de sostenibilidad forma parte del paquete de cuentas, en específico del informe de gestión. Con lo cual, se formula, se aprueba y se deposita junto a las cuentas, va al registro, con lo cual los administradores al final son los últimos responsables de esa información. Esto es importante. Exacto, no solo es de reporting, sino de cumplimiento, de performance.
y bueno, y que hay un régimen sancionatorio que en el fondo, pues con mayor o menor rigor, pero al final regulado por el ICAC, ¿no? En el caso español, que al final podrá ser aplicable a medida que se vaya implementando, ¿no? Totalmente. Em, ¿Hasta dónde ha bajado? Es decir, antes decías unos límites de facturación, 40 millones activos. ¿Este es el aplicable actualmente? Ha habido con la nueva directiva, en la primera ola de aplicación, que es el ejercicio que iniciaron el 24, con lo cual ya inició y ahora acabará, a reportar en el 25, son cotizadas Public Interest Entity, que son cotizadas y bancos de más de 500 empleados. Y en la segunda oleada dejan un año más, es para el ejercicio que iniciará 1 de enero 25, por tanto, a reportar con las cuentas del 26, y esto empresas que reúnan 2 de 3 requisitos: 250 empleados, 50 millones de facturación, 25 de activo. Si cumplen 2 de estos 3, reporta. Estos son miles de empresas. Mire, No en España, en Europa. Miles en España, por supuesto, mucho más de 1000. Miles. Y en Europa, pues te lo imaginas. Y todas estas compañías a reportar la misma información, esos 1000 y pico data points, y hacerlo auditar por tercero independiente. Piensa que Europa también ha legislado mucho contra el greenwashing, ¿no? Entonces lo que busca es rigor en el reporte de sostenibilidad. Las memorias de sostenibilidad, históricamente, muchas decían que eran aquella empresa es la más sostenible del mercado. Frases de este estilo habrá que argumentar mucho por qué alguien dice que es muy sostenible. Eso es el concepto de taxonomía verde europea, que es otro reglamento que forma parte del tsunami, que es ver en qué proporción tú eres sostenible. Con lo cual, lo que busca esto es encaminarse a mostrar con hechos y con cifras cuál sostenible es tu compañía, ¿no? Y además, revisado por un tercero independiente, ¿no? claro, esto luego se relacionará con la publicidad que cada compañía hace y si Sí, esa publicidad es verídica o exacto, no. exactamente. Con lo cual, yo creo que toma un cariz muy serio, muy estandarizado, y que lo que busca al final es que las compañías sean más transparentes en estos temas, ¿no? ¿Qué le dirías a un o una CEO de una compañía que reuniera esos 2 de esos 3 requisitos y que de cara al 1 de enero del 2026 tenga que estar al día en todas estas cuestiones y todavía no haya hecho los deberes? A ver los Aylor, a ver los Aylor. Claro. ¿Qué le dirías para que no se encerrara en casa, ¿no? Claro, Para que no se agobiara, pero a la vez que decir: "Oye, esto hay que empezar así, así". este es nuestro día a día, es decir, convencer a que las empresas arranquen estos temas porque es mi trabajo, ¿no? Y aquí básicamente lo que Esto no se hace en una semana, ni en 2 no, ni en 3 meses. esto se hace en unos cuantos meses, sí. Entonces, lo que digo siempre es que, aunque esto sea un reporte para la segunda oleada que comentábamos, obviamente las cotizadas reportan ya, pero de las que hablamos les queda menos de un año, con lo cual el tiempo es decir, hay que empezar a dar pasos ya, si no los han dado. Ujú. Hay que verlo, digamos, como fuente de oportunidad. Esto al final te va a permitir diferenciarte de la competencia, te va a permitir comunicar mejor, te va a permitir posicionarte en el mercado, pero hay que empezar ya, porque se requiere ver eh, qué información de sostenibilidad recopilas ya, ver lo que los nuevos estándares europeos te piden, los famosos estos 1000 y pico data points. Hay que ver ese gap. Y luego lo más importante, no, es imposible recopilar bien estos datos sin tener herramientas. Entonces las empresas se están dotando de herramientas para poder, lo que sería ya lo FETEN, ¿no? Que es poder dar al botón y que te aparezca todo el cuadro de mando de sostenibilidad, ¿no? Eso sería el sumum, pero bueno, eso no pasa ni con las cuentas, con lo cual, pero lo que quiero decir es que hay que empezar a articular esos sistemas para poder tener esa información, si no será imposible hacer la recopilación anual de esos datos, con lo cual, Además, me imagino que, no solo hay que implementar, todas esas políticas y todas esas medidas y todas esas herramientas, que permitan recabar toda esa información, ¿no? Sino que además me imagino que lo bueno será transmitir esa cultura a todos los, bueno, empleados, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? A todo el entorno de la empresa, para que tal cual. se asimile de una forma normalizada, ¿no? Y no lo vean como una Sí. carga sin sentido y que les entorpezca el trabajo, sino que lo vean como tú decías, como una oportunidad. Sin duda,
sin duda, sin duda. Es muy importante esto que dices, ¿eh? Porque piensa que la CSRD, digamos, la piedra angular del tsunami, habla mucho de no solo las propias operaciones de una compañía, sino de la cadena de valor. Y todo el rato introduce el término de cadena de valor. Esta cadena de valor es aguas arriba y aguas abajo, con lo cual parece que ya no basta con gestionar tus temas de sostenibilidad en la compañía, sino que has de velar para que los proveedores también actúen de forma responsable y para que tu producto o servicio sea también sostenible cuando tu cliente lo usa. Entonces, es un reto en toda la cadena. Bueno, esto ya pasa con otras normativas, otras materias que son, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, ¿no? Que Exacto. tienes que hacer cumplir a todos tus Sí. proveedores, a todo el entorno empresarial, o protección de datos, o tema compliance, etcétera, ¿no? Bueno, que compliance no deja de ser una pata de la ESG. Y luego también lo que dices tú de fuera de la compañía, que son los grupos de interés, hay que tenerlos controlados, y luego internamente es una movilización de recursos internos a la empresa muy importante. De ahí que se montan los comités ESG, donde es una mesa donde está representada toda la compañía, ¿no? Está representado compliance, está recursos humanos, está medio ambiente, está compras, están todos, ¿no? Entonces, toda esa mesa es la que tiene que trabajar para que esto avance. Entonces, estos comités de ESG funcionan muy bien con esa transversalidad y con lo que requiere la normativa, ¿no? Ujú. Vale, entonces nos ubicamos en la mente de ese empresario, empresaria o ese CEO, CEA em, bueno, que se enfrenta con este reto. Decimos que lo vea como una oportunidad. eh, suena challenging, ¿no? Al principio. Sí, sí, Em, claro, verlo como una oportunidad, yo creo que es digamos, el sobresaliente, ¿no? y el objetivo. El objetivo. Pero como mínimo, yo diría que es, pues como toda revolución, sea tecnológica o sea de otro tipo, es decir, oye, o te adaptas o te quedas atrás, ¿no? De O sea, hay que adaptarse sí o sí, porque si no, el que no se adapte, pues se puede quedar pues sin contratar con según quién, sin pasar esos estándares de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí, es un must. Es que es un tema de compliance, pero que hay que saber verlo desde el punto de vista de aprovechar ese compliance como fuente de oportunidad, ¿no? Pero fácil es decirlo y complicado hacerlo. Pero la verdad te quiero decir, ¿eh? Hay muchísimas compañías de este país que antes de este tsunami ya estaban haciendo muchísimas cosas de forma natural porque habían encontrado, digamos, la manera de abordar la sostenibilidad integrado a su negocio. Y eso ya sucedía antes, ¿eh? Entonces, es decir, que con hechos está probado que el éxito para que un negocio perdure en el tiempo tiene que tener en cuenta la parte financiera y la no financiera. Y si descuidas la no financiera, solo con la financiera no puedes circular. Claro. No puedes circular. Porque recordemos, la parte no financiera son tener personas contentas trabajando contigo y felices, tener a tus proveedores contentos, a tus clientes contentos, tener procesos y procedimientos que te facilitan la vida y el quehacer diario. Es decir, hay mucho de gestión. Yo siempre digo, la sostenibilidad es gestión y comunicación. Comunicación es lo que cuentas, pero luego tienes que hacer cosas y para que las cosas pasen, has de poner los medios, ¿no? Ujú. Entonces, esas 2 palancas de gestionar y comunicar hay que tenerlas bien armadas, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que somos un país que ya hace años que hemos trabajado en esto, con lo cual soy optimista en este sentido, porque no es difícil explicar con ejemplos, cómo la sostenibilidad, impacta en las finanzas, positivamente en las finanzas de una compañía. Pues yo creo que os debéis encontrar en vuestro día a día, pues empresarios y empresarias que ya tienen en su ADN hace años esta cultura, con lo cual, pues la transición es relativamente una adaptación más a una nueva normativa, ¿no? Con sus retos, pero bueno, de una forma normalizada. Y el que no lo tenga o no lo tuviera tan interiorizado, pues ha de hacer una transformación más abrupta, Lo ¿no? O sea, describes muy bien, la verdad. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es un tema de sensibilidades, o sea, hay compañías que por su core business históricamente han sido más sensibles a esto porque están más linkados con su negocio y hay empresas pues, que lo han visto siempre más alejado de su día a día.
Y en esas empresas es donde hay que hacer más pedagogía y hay que ayudarles más a visionar que este tema de compliance que hay que hacer sí o sí, les va a venir bien. Comentábamos que incluso a la hora de adquirir compañías en M&A hay due diligence de esta parte, ¿no? De ESG. O sea, hay empresas que no van a comprar una compañía si no está superada esta parte de la due diligence como cualquier otra, ¿no? De hecho, bueno, todos son filtros que hacen que sea inevitable. Sí, sí, es muy importante. Las casas de private equity no conciben operaciones desde hace años ya, ¿eh? Al principio era la due diligence medioambiental y luego evoluciona la due diligence ESG, es decir, no se quieren, como no puede ser de otra manera, asumir riesgos que pueden impactar al final en pasivos no esperados, ¿no? Con lo cual, tener controlados los riesgos ESG, pues es obligación. Ahí está el tema de la reputación, ¿no? Tema reputacional, el tema de medioambiental. Pasivos ambientales, pasivos de corporate governance, de buen gobierno, también forma parte de la sociedad dentro de la G de governance, ¿no? Temas éticos, temas de derechos humanos. Los temas de derechos humanos están cobrando muchísima relevancia. De derechos humanos, sobre todo en las cadenas de suministro. Cada vez las cadenas de suministro son más complejas, cada vez son más extensas y abarcan más países, con lo cual velar para que en tus cadenas de suministro los derechos humanos estén controlados Claro. es un reto y no es nada fácil, ¿no? Ujú. Sí, porque a veces seguir esa pista se Exacto, hace la complicado. trazabilidad a veces es compleja. Ajá. Según vuestra experiencia, cuáles dirías que son los retos más difíciles, ¿no? Los retos más importantes que afronta una compañía a la hora de adaptarse a todas estas medidas nuevas. ¿Dónde hace más daño, no? Sí. Mira, básicamente es cada vez más eh, poder tratar los temas de sostenibilidad requiere de mayor número de skills y más técnicos. Entonces, donde las empresas están trabajando más es en tener equipos que conozcan estos temas en profundidad, ¿no? O sea, estos temas, hay temas ambientales cada vez más complejos, hay temas del CO2 cada vez más complejos, de mitigación y adaptación de cambio climático, de la taxonomía verde, o sea, cada vez hay más palabras raras que para el que no esté en este mundo son complejas. Entonces, las compañías necesitan perfiles que permitan gestionar todos estos temas. Reto número uno. Reto número dos, lo he comentado antes, herramientas. O sea, realmente, pues bueno, los Excel están muy bien, pero cuando tienen 10.000 filas y 11.000 columnas, pues el Excel aquel va un poquito justo, ¿no? Entonces, herramientas y luego control interno de la información de sostenibilidad. Igual que hay control interno de la información financiera y hay controles de las compañías que chequean que la información de contabilidad o financiera sea buena, pues también se necesita que hayan los perfiles de sostenibilidad que vean que la información que fluye es buena, ¿no? Entonces, básicamente son esos tres grupos de retos, que es perfiles buenos, el tema de sistemas de información, bueno, más que perfiles buenos, perfiles técnicos, sistemas de información y control interno de esa información, ¿no? Entonces, con todo eso se puede empezar a andar, si no está complicado. Y eso es muy challenging, esas tres cosas. Se dicen rápido, pero es muy challenging. Esto a la vez, estos 3 grupos, que me comentabas son, nuevas oportunidades de carrera para jóvenes que empiezan sus carreras, que empiezan su andadura profesional, ¿no? Entiendo, porque el Sí, mercado todo. va a demandar todos esos puestos y seguramente ahora quizá no hay los suficientes, ¿no? Para Exacto, cubrir toda esa demanda. totalmente. No solo en las firmas como la vuestra, sino a la vez en compañía. Exacto, exacto. Porque al final las firmas que no consiguen, hay las empresas finales que no consiguen esos perfiles, pues nosotros también les ayudamos, ¿no? Entonces, Claro. esos perfiles los necesita tanto la empresa final, como nosotros que damos a las compañías, con lo cual, al final son perfiles también que son muy buscados. Claro. Entonces, el mercado son perfiles pues, que se necesitan muchísimo y se van a necesitar muchísimo más, porque el tsunami va en auge, es decir, esto ha venido para quedarse. Hay nuevas directivas ahí que también entrarán con fuerza y es un no parar, con lo cual, Incluso, como me decías, para los jóvenes que nos estuvieran viendo, pues, como decías, como son disciplinas muy transversales, pues pueden optar a dedicarse a este mundo, pues no solo gente que ha estudiado medioambiental, sino abogados, biólogos, tenemos ingenieros.
etcétera, ¿no? De diversa... Así es, así es. Porque la gente especialista en la E no tiene nada que ver con la gente especialista en Claro. la G, de buen gobierno, de ética, de compliance, con lo cual sí, sí, totalmente. O sea, nosotros incorporamos muchísimos perfiles cada año y son todos diferentes, con lo cual es muy interesante. Y a la vez, Antonio, seguramente os pasa como a nosotros, ¿no? Hay veces que aprecias, ¿no? Que trabajas mucho mejor con un cliente si tiene internamente, si tenéis un interlocutor que cualificado internamente, porque si no hay un gap allá de conocimiento que genera cierta fricción, ¿no? A la hora de... Absolutamente. La verdad, o sea, cuando no hay un interlocutor que gestione estos temas en la compañía, pues lógicamente el reto es mayor, ¿no? Porque eso significa, pues bueno, que al final estos temas, si te encargan un trabajo de ese estilo, es que alguien lo lleva, ¿no? O tiene interés en, pero sí, lógicamente, pues es un reto mayor que no esté el interlocutor de sostenibilidad de la compañía. Pero bueno, también nos lo pasamos bien porque al final hablas con otros perfiles y es un reto más en el proyecto Claro, que también va de eso. claro, claro, claro. Me queda una pregunta obligada que es un poco el contexto geopolítico mundial. Tema Sí. nuevo gobierno Estados Unidos, tema guerras que tenemos hoy en día, tema crisis en el crecimiento europeo, ¿no? Porque ¿cómo ese cóctel, cómo lo veis o cómo veis que puede afectar en todo ese tsunami regulatorio, en los juegos entre los diferentes actores geopolíticos? Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. A ver, básicamente, es que es decir, yo creo que actualmente en Europa a nivel de sostenibilidad se va en cabeza. También ha habido críticas de pasada de frenada. En Estados Unidos habían varios temas de cambio climático en marcha, sobre todo para cotizadas, de la SEC, que es el supervisor americano. Algunas siguen en marcha y en determinados estados pues están, en California y tal, y en otros están paradas pues por diferentes motivos, pues se consiguió hacerlo y pararlas. Luego pensad que eh, muchas de las compañías que venden a Europa, por la CSRD también pasan por el filtro, porque si vendes más de una cifra a Europa también entras, con lo cual nosotros al final desde EY como firma internacional también vemos mucho que de la China, de tal, también empiezan a implementar estos sistemas porque al final están operados para vender a Europa. Sí, para vender a Europa, pero por Para política. implementarse. Entonces, bueno, veremos cómo funciona. Al final, siempre preguntan, oye, ¿esto de Europa o sea, se va a ir para atrás? Yo creo que no, que esto está en marcha, está aprobado, son reglamentos aprobados, directivas, se transponen los países. Entonces, yo creo que esto ha venido para quedarse. Pues bueno, a partir de ahí iremos viendo, ¿no? Pero decir que yo creo que las compañías van a ir avanzando por esta vía. En Europa la legislación es la que es y a nivel mundial yo creo que la tendencia es esa. Pero claro, sin duda Son excepciones, ¿no? hay excepciones. Pero bueno, ahora pues bueno, cuando hay las cumbres de clima se ven enseguida por los países pues ¿Qué papel juega? que están dispuestos a asumir unos compromisos de reducción de emisiones o no, pues porque están en estadios diferentes al que está Europa, que la revolución industrial pues ya fue hace muchos años y otros lo están haciendo ahora, ¿no? Sí, sí. No, el escenario ideal sería que fuéramos todos a una, ¿no? Pero está Es muy claro que complicado. no es así, es imposible y cada uno, pues quizá toma provecho de esas posiciones para, pues bueno, para jugar una estrategia totalmente distinta y tomar partido de ello, ¿no? Sin duda. Pero bueno, que tomamos la palabra de que esto está para quedarse y vemos, bueno, te agradecemos muchísimo toda esta fotografía y este contexto. Yo creo que sirve para tomar conciencia a, bueno, a los que todavía quizá no están concienciados de ello. Y nada, muchísimas gracias y estaremos en contacto para todas las nuevas noticias y los nuevos retos en esta materia. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. Me encanta hablar de estos temas, con lo cual, cuando queráis, encantado de volver. Fantástico.